Ahora entonces vamos a ver ángulos en una circunferencia. Así que, dada una circunferencia de radio 1, se cumple lo siguiente. Bueno, ¿qué es lo que se va a cumplir? Miren, supongan que esta es una circunferencia de radio 1. Es decir, el radio de esta circunferencia va a ser 1. Así que, aquí lo voy a marcar. Este es su radio y vale 1. Ahí no. Ahí está. Bueno, es radio 1. Bueno, pues, a ver, vamos a ver. Ahí está, es radio 1, ¿sí? ¿Sí es claro? Bueno. Entonces voy a marcar el centro dentro de la circunferencia. Va a ser este de acá. Ahí está. Este de acá. Entonces el centro de la circunferencia siempre lo voy a denotar con C. Con C o con la letra O. Entonces así siempre se va a denotar el centro de la circunferencia. Entonces vamos a poner esto. C es el centro de la circunferencia, escriba. Más bien denota el punto donde se ubica el centro de la circunferencia. A ver, lo voy a escribir. C es el punto donde está el centro de la circunferencia. Es importante decirlo, aunque suene monótono. Es importante decirlo, que C solamente se va a usar para denotar el punto donde está el centro de la circunferencia. Escriban. Ahí está. ¿Ya escribieron? ¿Ya copiaron? Bueno, si ya copiaron, pongan que también se denota con O. Es decir, no solamente con C, sino con la letra O. O porque es como el origen, ¿sí? Pónganle también se denota con O. Ahí está, con la letra O. También se denota con la letra O. Sí, si no hay algo que se entienda, me dicen. Ahí está, punto y aparte. Anoten. Y si no se entiende algo, me dicen. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Entonces, otra vez, esta es la circunferencia de radio 1. Y con la letra C vamos a denotar el punto donde se ubica, donde está el centro de la circunferencia. Y en muchas ocasiones, en muchos libros, también se denota con O, con la letra O, porque es el origen, así como lo toman, como el origen. Bueno, entonces,
en esta circunferencia de radio 1 se va a cumplir lo siguiente. Vamos a ubicar el centro. Aquí está, el centro está aquí. Y vamos a trazar dos radios, es decir, este es el primer radio. Y del centro voy a trazar otro radio hacia otro punto de la circunferencia. Ahí está, de esta manera. De tal manera que aquí claramente, ¿qué se forma? Se forma este ángulo dentro de la circunferencia. Y cuyo vértice es el centro O, ¿verdad? El centro C, este de acá. El vértice de un ángulo, recuerden, lo vimos la primera clase. El vértice de un ángulo es su punta, es esta punta de acá. A esta punta donde se interceptan estas dos líneas del ángulo, las dos rectas, se le llama vértice. Bueno, entonces el vértice del ángulo, ¿cuál es? El centro de la circunferencia. Entonces, Entonces ahora vamos a denotar lo siguiente. Este primer punto donde la recta del ángulo interceptó con el círculo o con la circunferencia, le vamos a denotar con la letra A. Y este otro punto con la letra B. De esta manera. A ver, copien esta figura primero y ahorita pongo lo demás. Copien esta figura. Tracé un ángulo desde el centro de la circunferencia. Y aquí en este punto donde intercepta esta recta o este radio con el círculo, con la circunferencia, lo denoté con la letra A. Y este otro punto con B. Aquí donde intercepta esta recta con la circunferencia. Bueno, copien la figura. Me avisan cuando terminen de copiar. Bueno, sí, ya copiaron. Bueno, ya copiaron. Me dicen cuando terminen de copiar. Bueno, entonces tienen que copiar esta figura, primero copien esta figura. Rápido copienla para los que apenas entraron. Este es el centro C de la circunferencia, este es el punto A y este es el punto B. Y aquí forma un ángulo. Aquí este punto es el centro de la circunferencia. Entonces desde aquí trazo un ángulo. Ahí está. Entonces estos dos puntos donde los radios, bueno, las rectas estas, interceptan con el círculo, le llamo A y B. Entonces, en la primera clase les había dicho que una forma de denotar ángulos es de la siguiente manera. El ángulo ACB. ¿Cuál es el ángulo ACB? Pues es que esto me marca el camino. El ángulo ACB es este. Parto desde A, voy hasta C y luego voy hasta B. Ahí está. Se formó ¿qué ángulo? Este ángulo. Esta es una forma de denotar ángulos. A ver. Entonces esto es el ángulo ACB. Entonces parto desde A, voy hasta C y luego voy hasta B. Ahí está.
este es el ángulo ACB. Esta es una forma de denotar ángulos. Entonces resulta que este ángulo va a ser exactamente igual al arco que describe. Es decir, claramente este ángulo forma este arco que estoy marcando. Lápiz, ese que voy a poner con azul. Ahí está, ese arco. Bueno, nada más el trazo, no lo voy a quitar. Este trazo, sí se ve, ¿no? Desde el punto A hasta el punto B. Ese trazo ese es el arco, ¿sí? Entonces, este ángulo, como forma este trazo, resulta que la medida de este ángulo va a ser igual a la medida de ese arco. Son iguales. La medida del ángulo este es igual a la medida de este arco. Es decir, que si esto mide, digamos un ejemplo, 50 grados, entonces la medida del arco también va a ser 50 grados. Van a ser exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, a ver, copien esto. Nada más esto de acá, esto. Es decir, la forma de denotar arcos es de esta manera. Ponemos los vértices del arco, va desde A hasta B. Y le ponemos aquí precisamente un arquito. Bueno, copienle. Bueno, ¿ya copiaron? Ya, profe, ya copié. Bueno, entonces, a medida de repaso, la medida de este ángulo de ACB, 110 grados, va a ser igual a la medida de este arco, 110 grados. Son iguales. Siempre que el ángulo se forme desde el centro de la circunferencia, ¿sí? Solamente esto se cumple. Es decir, que son iguales solamente cuando el ángulo se forma desde el centro de la circunferencia. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces precisamente a este ángulo se le llama ángulo central. Espérame, es que voy a hacer más chico esto. Ahí está, ángulo central, así se le llama a este ángulo, precisamente, porque desde dónde se forma, desde el centro de la circunferencia. Entonces pónganle ahí ese nombre, este es el ángulo central. Cópienlo. Bueno, ¿ya copiaron? ¿Ya copiaron? Sí, profe. Bueno, entonces, entonces este es el ángulo central. La medida del ángulo va a ser igual al arco. O al revés, la medida del arco va a ser igual al ángulo. Es decir, si les ponen otro ángulo. Ahí no. Bueno, pues otro ángulo. Lo voy a poner acá, más para acá. Ahí está. Entonces, nada más ubico el centro. Ahí está. Por ejemplo, si les dieran al revés la medida del arco, es decir, hagan de cuenta que les dicen la medida del arco de A hasta B, este arco de acá mide, hagan de cuenta, 150 grados.
si el arco AB... Ah, bueno, y este es el centro de la circunferencia. Este ángulo se forma igual. Es un ángulo central. Entonces, si el arco mide 150 grados, ¿cuánto mide este ángulo? A ver, otra vez. El arco desde A hasta B mide 150 grados, el arco. Entonces, como este ángulo se forma desde el centro de la circunferencia, ¿cuánto debe medir? Es decir, ¿cuánto mide este ángulo desconocido X? ¿Cuánto mide? ¿Sí? ¿Cuánto mide? A ver, otra vez. ¿Qué dijimos? A ver, efectivamente, este ángulo mide igual. Mide 150 grados. Este ángulo desconocido debe medir 150 grados. Ahí está, por lo que dije aquí arriba. Por lo que se expuso. Que en el ángulo central la medida del arco es igual a la del ángulo. Es decir, son iguales, no importa a quién les den primero. Si les dan primero el arco, pues el ángulo central va a medir lo mismo. Si este mide 150, este 150. ¿Sí están de acuerdo todos? ¿Sí? Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, ¿dudas hasta acá? No, profe, ahorita no dudas. Ah, bueno. Entonces, ahora vamos a ver otro ángulo. Entonces, muy bien, Dalia. Ahorita participan igual los demás. Vamos a ver. No digo, ahorita van a participar igual los demás. Vamos a ver, entonces ahora vamos a ver lo que es el ángulo inscrito. Pónganle ahí abajito. Ángulo inscrito. Ángulo inscrito, pónganle. Ah, bueno, entonces vamos a ver. ¿Cuál es el ángulo inscrito? Es el siguiente. Es el que se forma poniendo su vértice en un lado de la circunferencia. Es decir, desde acá, desde un lado de la circunferencia, voy a trazar un ángulo. Así, de esta manera. Ahí está. Este que se formó acá es el ángulo inscrito. Se forma trazándolo desde un lado de la circunferencia, como acá. Es decir, el vértice de este ángulo se encuentra en un punto de la circunferencia, en un punto sobre su perímetro, sobre su circunferencia. Ahí está, entonces ahí está el vértice. El vértice, recuerden que es la punta del ángulo, es este de acá. Entonces, este punto, aquí donde se forma el ángulo, ¿dónde está? Ah, pues sobre la circunferencia. Ese es el ángulo inscrito. Entonces vamos a denotar puntos. Aquí en este punto donde intersecta con la circunferencia le vamos a llamar A. A este punto donde está sobre la circunferencia le vamos a llamar B. Y a este otro punto le vamos a llamar D. ¿Por qué me salté el C? Porque recuerden que dije que C solamente lo voy a ocupar para denotar que el centro de la circunferencia. ¿Sí? Para no confundir. C solamente se va a usar para denotar el centro de la circunferencia. Entonces por eso me lo salté y pongo D. Ahí está. Entonces se forma este ángulo A, B y D. Así desde A hasta B y luego hasta D. Entonces vamos a escribir el ángulo ABD. Es este que se forma partiendo desde A, yendo hasta B y luego yendo a D. Sí, es un camino. A, B y luego D. Ahí está, y se forma este ángulo. Entonces, bueno, copien la figura. Y ahorita pongo la ecuación. Sí, copien la.
Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces en un ángulo inscrito, ¿qué va a pasar? Pues la medida de este ángulo de A a B y luego hasta D va a ser igual a la mitad de lo que mide este arco de A hasta D. Entonces escribir eso. La medida de ese ángulo es igual al arco de A hasta D entre 2. Eso es lo que va a pasar. Es decir, antes de que copien, si esto mide 10 grados, el ángulo, ¿cuánto va a medir el arco? Pues va a medir 20. ¿Sí? ¿Por qué 20? Porque es el doble. Eso me está diciendo acá. El arco AD dividido entre 2 es ¿cuánto? El ángulo. Pues sí, 20 entre 2, ¿cuánto es? 10, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, el arco viene siendo el doble del ángulo que lo forma, de este ángulo. ¿Sí están de acuerdo? O al revés, también al revés. Es decir, si les dan la medida del arco, por ejemplo, si el arco midiera, digamos, 60 grados, ¿cuánto va a medir el ángulo? 30. 30, muy bien hecho, perfecto. Ahí está. Entonces así, de esta manera, no importa a quién les den, solamente deben saber que en un ángulo inscrito el arco es el doble del ángulo. Bueno, copien ahora sí la fórmula. Me dicen cuando ya la hayan terminado de copiar. Bueno, ya dudas hasta acá. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron o no han copiado? Sí, profe, ya. Bueno, entonces vamos a poner ejemplos rápidos aparte del que puse. Sí, pónganle abajo de eso este ejemplo. Entonces igual voy a ubicar el centro. Ahí está. Entonces, no, ahí no es el centro. No, más bien no lo voy a trazar desde el centro, desde acá. Entonces estamos en el ángulo inscrito. Entonces, ahí está. Entonces otro ejemplo. Si este ángulo de acá, el arco, desde A hasta B, sí, no importa, las letras son indistintas. O si quieren ocupo otras letras para no ocupar siempre las mismas. Ya ocupé D, E. Ahí no. Ahí está. Este punto le voy a llamar E. A este punto F. Y a este punto G. Ahí está. Entonces el arco de E hasta F supongan que mide 100 grados. Entonces, ¿cuánto va a medir el ángulo de EGF? El que se forma, de acá, que pinté. ¿Cuánto va a valer? Sí. 200. No, con calma. Ay, me equivoco. Sí, no te preocupes. ¿Quién más? A ver quién no. 50. 50, efectivamente. Entonces recuerden, el arco siempre es el doble de ¿quién? Del ángulo. ¿Sí? Es lo que dice acá. Es decir, miren, sé que en ocasiones lo he hecho al revés, pero miren, es lo mismo. Si les dan el arco, ¿cómo sacan el ángulo? Pues dividen al arco entre 2, ¿no? ¿Y cuánto les da? El ángulo. Ahí está, entonces el arco mide 100. Si lo dividimos entre 2, ¿cuánto es? 50. Así que eso debe medir el ángulo. Bueno, entonces se multiplica por 2 cuando les dan el ángulo, al revés. Es decir, si al revés les dieran el ángulo, vamos a ver, por ejemplo Por ejemplo, así de manera rápida. Si este ángulo midiera, digamos, 70, entonces ¿cuánto va a medir el arco? De acá, de acá a acá. 140. 140. ¿Sí están de acuerdo todos?
¿Sí o no? A ver, recuerden, en este caso me dieron primero el ángulo, ¿no? Este de acá. Entonces, ¿cómo encuentro el arco? Ah, pues este 2 está dividiendo. ¿Cómo pasa acá? Multiplicando. Ahí está, 2 por el ángulo. ¿Cuánto me da? El arco. Ahí está, ¿ven? Entonces, en este caso, el de acá, el último, me dieron primero el ángulo. ¿Cómo saco el arco? Ah, pues lo multiplico por 2. Es decir, siempre piensa en eso. El arco es el doble del ángulo. Entonces, si este mide 70, ¿cuánto mide el arco? 140. Y se cumple, ¿no? Si dividimos 140 entre D2, ¿cuánto es? 70. Ahí está, que es la formulita que está acá. Es decir, si le devuelvo el 2. El arco entre D2 es el ángulo. Ah, pues ahí está, 140 entre D2, ¿cuánto es? 70. Entonces deben verificar que siempre se cumpla la fórmula. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Es decir, Profe. ¿sí? Bueno, es decir, no digo para que quede claro, Si aquí hubiera puesto 200, no se hubiera cumplido la fórmula. Es decir, el arco dividido entre 2 no es 200, ¿verdad? 100 entre 2, ¿cuánto es? 50. Ah, no es 200. Entonces no, por eso no era 200, era 50. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Ah, bueno. ¿Dudas hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta acá? Ah, bueno, entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a ver el ángulo semi-inscrito. Ahí está. Ángulo semi-inscrito, vamos a ver. ¿Cuál es el ángulo semi-inscrito? Es este que voy a poner. Ah, bueno, entonces vamos a ver. Ay, no, es que nos está bajando bien. Ahí está. El ángulo semi-inscrito va a ser el siguiente. Ah, bueno, voy a trazar una circunferencia. Ahí está. Entonces, el ángulo semi-inscrito se forma de la siguiente manera. De igual manera, parte desde un lado de la circunferencia, acá. Ay, no. Ahí está. Parte desde un lado de la circunferencia, como acá. Ahí está, va de acá hasta acá. Pero el otro lado del ángulo, la otra recta, sale de la circunferencia. Ahí está, como este de acá, ¿vieron? Este ángulo que se forma, claramente hay una parte que sale de la circunferencia, ¿están de acuerdo? Entonces, este es un ángulo semi-inscrito, aquel que de igual manera se forma desde un lado de la circunferencia, es decir, cuyo vértice está en un lado de la circunferencia, pero un lado es tangente al círculo. ¿Qué es tangente? Es decir, esta línea que está saliendo del círculo lo toca solamente en un solo punto. Solamente en un solo punto lo está tocando. Entonces ese es el ángulo semi-inscrito, aquel que como que se sale de la circunferencia. Bueno, cópienlo. Entonces igual vamos a denotar puntos. Este punto digamos que es A. A este y a este B. Bueno, y el extremo de esta... Bueno, yo ocupé A, B y C. A, B y A y B. Voy a ocupar, como dije hace rato, E. Este le voy a llamar F. Y a este G.
Entonces, copien la figura. Ya se va a acabar, entonces pongo de una vez la fórmula. Entonces resulta que la medida de este ángulo que está acá, el E, F y hasta G, este ángulo, E, F, G, la medida de este ángulo va a ser igual a este arco dividido entre 2. Entonces se cumple lo mismo que del anterior, que el ángulo es la mitad del arco. Es decir, ¿cuál es el arco que produce? ¿El arco de dónde a dónde va? Desde F hasta E, o de E hasta F, no importa. No importa la orientación, es lo mismo. Entonces la medida de este ángulo, que se sale un poco de todo, desde acá hasta acá, la medida de ese ángulo de igual manera va a ser igual al arco que produce dividido entre de 2. Es lo mismo. Resulta que es lo mismo. Esto se puede demostrar, pero bueno, ahorita no es el objetivo del curso, ahorita es bachillerato. Entonces no se va a demostrar por qué es igual. Sí se puede demostrar haciendo operaciones, pero ahorita no se va a hacer. Entonces cópienlo. Que la medida de este ángulo semi-inscrito, que es decir que en un pedazo sale de la circunferencia, la medida de ese ángulo es igual al arco que produce dividido entre 2. El arco va desde acá, desde el vértice, hasta el otro extremo, hasta E. Ese es el arco de este que voy a marcar con lápiz. Desde F hasta E. Ese es el arco que produce, ¿sí? Ese que está remarcado con lápiz.